Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie de podcast. En el día de hoy hablaremos sobre comunicaciones y documentación, una parte muy importante y medular de la atención prehospitalaria y que muchas veces omitimos al parecer de ser obvio. Sin embargo, vamos a ver en distintos puntos qué tan importante es que mi comunicación y también mi documentación esté bien realizada. Hablábamos en el capítulo pasado sobre la importancia de que mi reporte de atención prehospitalaria sea lo más completo posible. Sin embargo, seguimos cometiendo ciertas omisiones que han hecho que la atención prehospitalaria nacional se vea en un estado de no crecimiento. El modelo de comunicación de Sharon Weaver es una valiosa herramienta para comprender las variables involucradas en la comunicación humana. Hay muchos factores y estrategias verbales y no verbales que son necesarias para la comunicación terapéutica. Un ejercicio muy sencillo es cuando ustedes estén en su casa, se paren frente a un espejo y puedan simular una atención médica y a través de esta simulación poder evaluar su lenguaje verbal y no verbal y poder definir si hay que mejorar ciertas cosas o no. También los comentarios de nuestros compañeros pueden ayudar de mejor manera. Las excelentes habilidades de comunicación son cruciales para poder transmitir la información pertinente al hospital antes de su llegada. Cuando nosotros damos el reporte previo al traslado, cuando nosotros entregamos el paciente vía telefónica o radial al centro regulador o a nuestro hospital base de destino, debiésemos tener excelentes habilidades de comunicación, ser conciso y preciso. Una comunicación radial no debiese tomar más allá de 30 segundos, como mucho. Entonces tenemos que aprender a ser concisos, a ser muy precisos en la información, porque mucha información, mucha habladuría por radio podría llevar a que se entienda mal nuestra entrega de paciente y obviamente no nos dé la prioridad que muchas veces necesitamos cuando venimos con un paciente grave desde la atención prehospitalaria. Es importante recordar que alguien que está enfermo o lesionado está asustado. Y es posible que no comprendan lo que usted hace o lo que usted dice. Entonces tenemos que tener mucha paciencia con estas personas. Nadie sale de su casa con la intención de accidentarse. Por lo tanto, debiésemos tener un poco más de paciencia con este tipo de pacientes porque puede que no nos entiendan demasiado. También si vamos al lado más fisiopatológico, el hecho de que el cerebro reciba menos porcentaje de oxígeno también hace que nuestros sentidos funcionen más lentos. Por lo tanto, sus gestos, movimientos corporales y actitud hacia el paciente son muy importantes para ganarse la confianza tanto del paciente como de la familia. No es lo mismo llegar y consultar, hola, buenas tardes, mi nombre es tanto, ¿cómo lo puedo ayudar? A decir, hola, ¿cómo estáis? Mamita, oh. Con ese grito vamos a asustar a cualquier persona. ¿Ya? Eh, Tenemos que tener un tono de voz uniforme, actitud serena, tener también un cierto manejo del lenguaje no verbal para no invadir al paciente y tampoco no asustarlo, sobre todo en el caso de los menores. También debe tener especialmente cuidado con ellos, también con los adultos mayores, pacientes que tienen problemas auditivos, pacientes hipoacúsicos, pacientes con discapacidad visual y pacientes que no hablan el mismo idioma. Es muy frustrante para un proveedor de atención prehospitalaria cuando no maneja el idioma de su interlocutor y este interlocutor está lesionado y nos quiere expresar algo. Tenemos que agotar los medios. Hoy día la tecnología nos ayuda demasiado. En todos los teléfonos existe un traductor, por lo tanto el idioma no debiese ser una barrera. Como proveedor de atención prehospitalaria debe tener excelentes habilidades de comunicación verbal. Usted debiese saber comunicarse de una manera correcta, ejercer liderazgo dentro de la escena con un lenguaje adecuado para una persona que viene a prestar servicio
de salvataje, salud, protección, etc. Como proveedor, también usted debe poder interactuar con los pacientes y cualquier miembro de la familia, amigos, autoridades, transeúntes, testigos, etc. Y con habilidades blandas, con sentido de atención hacia el paciente, una atención de calidad. Usted debe anotar y completar un reporte de la atención del paciente prehospitalario antes de abandonar el hospital. Antes de irse del hospital debiese irse con la hoja hecha. Esta parte es vital para brindar una atención médica de emergencia y garantizar la continuidad de la atención del paciente. Esta información garantiza la transferencia adecuada de la responsabilidad, cumple con los requisitos del Departamento de Salud y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y satisfacen con las necesidades administrativas de su región. Es sumamente importante que nosotros completemos esta ficha antes de salir del hospital. No debiésemos salir del hospital sin llenar esta ficha. Hay fichas que finalmente entre intervención y intervención después no se llenan y se pierde la información. Y cuando se requiere la información para vías legales o para acreditar o defender a un proveedor de atención médica, si la ficha está incompleta, el único beneficiado es usted. Las comunicaciones por radio y teléfono lo vinculan a usted y a su equipo con otros integrantes de las comunidades del servicio de emergencias médicas como bomberos, policías, seguridad ciudadana, etc. Esto ayuda a que todo el equipo pueda trabajar juntos de manera más efectiva. Comprender y ser capaz de usar diversas formas de comunicación, de radio bidireccionales, de tener conocimiento práctico de las radios de los móviles y portátiles manuales. Todos debiésemos saber ocupar una radio antes de salir a nuestro primer llamado a una ambulancia. Cometemos el error en Chile muchas veces, en muchas partes, en que al más nuevo lo subimos a una ambulancia para que vaya conociendo el rubro, pero no es lo más adecuado. Esa persona nueva, si no tiene una inducción de cómo usar una radio, ¿cómo va a pedir recursos? ¿Cómo va a pedir ayuda? Usted es conductor de ambulancia de muchos años de experiencia, quizás me está escuchando, y usted me va a entender. Es una responsabilidad enorme salir como conductor de la ambulancia con una persona, en cierto modo, novata y sin guía y dirección. Hay eventos en los cuales no hay tiempo de hacer docencia. Por lo tanto, el estándar mínimo debiese ser que una persona tomase un curso de atención prehospitalaria básica antes de tripular una ambulancia. El proveedor de atención prehospitalaria en cuanto a la comunicación y la comunicación debe comprender y ser capaz de usar diversas formas de comunicación. Debe estar familiarizado con comunicaciones de radio bidireccional y también con lengua de señas. ¿Cuántos de nosotros manejamos lengua de señas? ¿Cuántos de nosotros manejamos creol? Estamos en tiempos donde hablamos de inclusión y la inclusión también pasa por incluir quizás estas personas que son minorías y que no pueden comunicarse con la gran mayoría de las personas, que no comparten el mismo idioma de comunicación que la mayoría de las personas. Por lo tanto, debiésemos por inclusión ser multidiomas y también tener cierto grado de comunicación a través de la lengua de señas. Saber lo que su sistema de comunicación puede y no puede manejar. Usted debe ser capaz de comunicarse de manera eficaz enviando informes precisos acerca de la escena, la condición del paciente y el tratamiento que usted le proporcione. El reporte de radio en la escena, cuando vamos a dar la primera impresión, debiese ser muy corto, debiese ser muy conciso. Hay quienes insisten en dar largas declaraciones y largos informes por radio,
atrasando así todo el flujo de atención que debiésemos tener en un paciente o en un desastre prehospitalario. Imagínense tan solo ustedes un choque de un bus de locomoción colectiva y que lleguemos nosotros de los primeros. Nosotros debiésemos dar una información precisa, cantidad aproximada de lesionados, tipo de situación y qué necesito. Recuerde que las líneas de comunicación no siempre son exclusivas, por lo tanto, hable siempre de manera profesional y proteja la privacidad del paciente. Evite exponer la privacidad del paciente. Evite hablar de otros temas que no sean relevantes del trabajo cuando esté entregando un reporte médico. Evite hablar del origen de la atención médica de este paciente. Por ejemplo, muchas veces nos va a tocar atender gente que es infractora de la ley, gente que participó en delitos como culpable. Nosotros somos los que prestamos atención médica de urgencia. No somos más que eso. No somos los jueces, ni tampoco quienes debemos emitir el juicio con este paciente. Por último, su responsabilidad de presentar un informe y llevar un registro son aspectos fundamentales, pero nunca deben estar antes de la atención del paciente. Por mucho que el informe sea legal, sumamente importante, mi respaldo y mis cosas, no debiese estar por sobre la atención del paciente. Yo no puedo estar con la tabla de datos tomando nota mientras tengo un paciente grave que está con una herida exsanguinante. No podría. Por lo tanto, la atención médica no puede verse diezmada por eh, yo estar llenando mi registro clínico. Cuéntame dentro de los comentarios cómo tu servicio de emergencias médicas ha implementado los distintos sistemas de comunicación. Tenemos muy distintos sistemas, lo hablábamos en el primer capítulo, no hay una atención prehospitalaria en Chile estandarizada, donde, por ejemplo, en una frecuencia de radio podamos estar todas las ambulancias de la región, una frecuencia de desastre. Hay una frecuencia de desastre efectivamente que es del Ministerio de Salud, pero nunca se ensaya y no está en todos los móviles. Ustedes cuéntenme en los comentarios si tu ambulancia tiene esta frecuencia de desastre del Ministerio de Salud o tienen una red de coordinación. Y también acá quienes nos llevan años luz en esto son los bomberos. Ellos tienen sí una frecuencia nacional en donde un bombero de Arica puede trabajar con uno de Punta Arenas perfectamente porque entienden, trabajan el mismo idioma y tienen una frecuencia en común donde pueden intercambiar o también solicitarse apoyo mutuo en caso de ser requerido.